días, querida familia Jesús Camino, Verdad y Vida. Yo soy Virginia y en el videoprograma de hoy vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿Puede un cristiano ser víctima de brujería? ¿Puede un cristiano ser víctima de brujería? Espero que el videoprograma sea del agrado de todos ustedes. Antes de comenzar, les quiero pedir que se suscriban al canal, que le den me gusta al video y que lo compartan en redes sociales para que otros cristianos puedan acceder a este conocimiento. Les pido que activen la campanita y si ya lo han hecho, les pido que chequeen porque cada tanto se desactiva y es muy importante tenerla activada para poder recibir notificaciones, todas las notificaciones del canal. Sin nada más para decirles, comencemos con el programa de hoy. Muchos cristianos tienen mucho miedo a este tipo de temas, todo lo que tiene que ver con la brujería, y entonces a veces se ponen muy agresivos y bueno, prefieren esconder, mirar hacia el costado, esconder la cabeza y decir no, nosotros los cristianos no debemos de hablar de este tipo de temas, porque en el fondo tienen mucho miedo. Pero justamente lo que Dios quiere es lo contrario. Dios no quiere cristianos amedrentados, Dios quiere guerreros que sepan guerrear, que sepan ser soldados de Jesucristo. Y esto existe, la brujería existe, el trabajo del maligno existe. Con esconder la cabeza o con mirar hacia el costado, estas cosas no van a dejar de existir. Yo sé que hay muchas personas que son los dos extremos. Después voy a hacer un video programa específico hablando sobre estos extremos. Por un lado, las personas que piensan que todo es brujería y si es como una especie de paranoia, después les voy a hablar sobre este tema. Y por otro lado, o que todo viene del demonio, hay gente que tiene paranoia con la brujería y con el demonio. Y por otro lado, el otro extremo de personas que piensan que esto no existe, que es una tontería, o propios cristianos que piensan que por el hecho de ser cristiano estás libre de todo, ya estás salvo, ya estás libre de todo, ya estás por encima del bien y del mal. Entonces son estos dos errores, estos dos extremos, errores que se cometen y son graves porque con tener estas dos posturas extremas no se van a llegar a ninguna solución y la brujería va a seguir existiendo independientemente de que se crea o no se crea que existe. Lamentablemente, pero es así. Incluso ha habido un incremento muy grande de la brujería en estos últimos años, porque estamos en los últimos tiempos, y respondiendo a preocupaciones de muchos hermanos y hermanas que nos han contactado al correo, pidiéndonos que hablemos más sobre estos temas para poder deshacer brujerías. Entonces hicimos una nueva lista de reproducción en el canal, donde se llama Combate a la Brujería, y para cómo hacer guerra espiritual, para deshacer y romper todo este tipo de cosas. ¿Puede un cristiano ser víctima de brujería? Bueno, la respuesta es depende. Hay un tipo de cristiano que no puede ser víctima de brujería y hay un tipo de cristiano que sí puede ser víctima de brujería. Ahora aclaro y paso a explicar a qué me refiero con esto. El hecho de que un cristiano pueda o no ser afectado por brujerías depende de, entre otras cosas, de la fortaleza espiritual que tenga y de la fortaleza mental que tenga la persona. No todas las personas tienen la misma fortaleza mental. Hay personas que son más débiles de mente, hay personas que son más fuertes de mente. Eso se ve claramente en la hipnosis. Hay personas que son más fáciles de hipnotizar que otras. Cuanto más fácil de hipnotizar es porque tienes una mente más débil. Son personas que realmente todo les impresiona, todo tienen una mentalidad muy débil, vamos a decir así. Y hay otras que son mucho más fuertes de mente, y por otro lado también juega un papel fundamental el crecimiento o el grado de crecimiento espiritual que se tenga. No es lo mismo un recién convertido al cristianismo que una persona que tiene años de cristianismo verdadero, transitando un camino de santidad hace años. Evidentemente, a mayor crecimiento espiritual, a mayor grado de santidad, mucho más difícil de pegarle las brujerías, es poco probable que sea afectado por brujerías. Y si encima este cristiano o esta cristiana verdadera tiene una fortaleza de mente, con un grado muy elevado de fortaleza de mente, no va a poder ser afectado por brujerías. Pero aquel cristiano que es más débil, aquel cristiano que recién está comenzando,
que tiene tropiezos, obvio, todos tenemos tropiezos, pero cuando recién se comienza, se tropieza en cosas básicas, dudas básicas, algunas dudas de fe, bueno, sí, entonces sí, corre el riesgo de ser afectado por brujerías. También juega un papel fundamental el tema de maldiciones generacionales. Si tienes una maldición generacional de consagración donde se ha abierto una puerta en tu linaje familiar, bueno, va a ser más probable que pueda ser afectado por brujerías. Entonces, sé que hay sectores del cristianismo que afirman que un cristiano rotundamente le cierran la puerta, no puede ser afectado por brujerías, y hay otros que afirman que sí, que pueden ser. La postura de nuestro canal en base a nuestros conocimientos y en base a nuestra experiencia es que depende, cada caso es un caso y depende. Hemos visto casos de cristianos con grados espirituales elevados y mentalidad fuerte que no pueden ser afectados por brujería, por más que le han hecho brujería, y hay otros cristianos que hemos visto que son cristianos verdaderos, que recién están comenzando, que, bueno, tienen algunos tropiecitos allí medios básicos, que son medios débiles de mente, sí pueden ser afectados por brujería. Entonces, depende. Cada caso es un caso. El hecho de que se crea o no se crea que la brujería existe, bueno, de repente si yo creo que la brujería no existe, estoy protegido. No, esto es una tontería y un absurdo. Es como pensar que si el demonio no existe, bueno, yo me escondo la cabeza y hago de cuenta que el demonio no existe, bueno, los demonios nunca me van a afectar. Independientemente de que uno piense que esto existe o no existe, las cosas existen más allá de lo que uno crea, y la brujería existe. Por más que pienses que la brujería no existe, no te va a dejar o no te va a proteger de que puedas ser afectado o no. Las personas que no son cristianas, que no tienen a Jesucristo en el corazón, que no tienen el Espíritu Santo dentro de ellas morando, son blancos fáciles de ataque y probablemente van a ser afectados por brujerías, tarde o temprano. Hoy voy a contestar bien la pregunta de por qué Dios permitiría que la brujería afectara a cristianos. Bueno, antes de nada, tenemos que comprender que esto es una guerra. Estamos en una guerra y Dios muchas veces quiere que nosotros enfrentemos problemas y enfrentemos cosas para poder sacar el guerrero espiritual que hay dentro de nosotros, poder sacar el soldado que hay dentro de nosotros. Dios no quiere soldados acobardados, no, todo lo contrario. Dios quiere soldados que vayan a la batalla, que vayan a la guerra, que hagan guerra, que sepan defenderse, pero que también sepan atacar en el momento adecuado. Entonces muchas veces Dios permite estas cosas para fortalecernos y para ejercitarnos en la guerra espiritual. ¿Qué son las brujerías? Bueno, cuando hablo de maleficio, me gusta más hablar de maleficios porque incluye todo tipo de brujerías y todo tipo de hechicerías. Es cuando una persona recurre a un brujo, a hacer un maleficio, es cuando se recurre a un brujo para hacerle daño a una persona con la intermediación de conjuros, de rituales, de los demonios. Esto vale tanto para el que encarga un trabajo de brujería como el para que lo hace él mismo con sus propias manos. ¿Qué es lo que lleva a que una persona pueda encargar o pueda hacer un trabajo de brujería? Personas lamentablemente encargan o hacen brujería primero porque están muy alejadas de Dios y no son cristianos verdaderos. Segundo, bueno, generalmente las personas piensan que una persona encarga o hace una brujería por venganza, para vengarse. Pero este no es el único motivo. Ojo, este no es el único motivo. Hemos visto muchos otros motivos, como por ejemplo la envidia, el odio, el rencor. Hay personas que tienen mucha envidia de la belleza de la otra, envidia del marido de la otra, envidia de los bienes materiales del otro, envidia de la fortuna o del prestigio o de la familia. Hay personas que son envidiosas de la familia de la otra persona. Envidia de la apariencia física o del físico, del cabello o de los rasgos o de los motivos por los cuales un ser humano puede tener envidia hacia otro son miles. El ser humano de por sí lamentablemente es muy envidioso, sobre todo las mujeres. Los hombres también son envidiosos, ojo, pero las mujeres son más envidiosas todavía. Entonces, claro, esto lleva a que sea otro de los grandes motivos por el cual hacen brujería. Hay mujeres que tienen envidia de aspecto físico de otra
y van y le hace brujería, o encarga brujería, o hace ella misma brujería. Más del 50% son mujeres las que hacen o encargan brujería. También los hombres, ojo, y cada vez más los hombres, pero siempre en un menor porcentaje. También no solo se hace brujería de una persona a otra persona, es decir, no porque una persona quiera dañar a otra, sino también porque a veces quieren dañar negocios, en el aspecto de los negocios, en el aspecto del comercio. Ven que le está yendo bien a otro que tiene un comercio y es como una guerra comercial, una cosa así. Uno le hace trabajo al otro, al negocio del otro, para que el otro negocio le vaya mal y se funda, le vaya mal y cierre, le vaya mal financieramente. Entonces no es algo personal, vamos a decir así, sino que es más bien en el ámbito de los negocios o del comercio. Igualmente, los grandes motivos por los cuales una persona encarga brujería o hace brujería es justamente por motivos personales, por envidia, por odio, por rencor, porque le quiere robar el marido a la otra, o porque uno le quiere robar la esposa al otro. Y también hemos visto motivos de personas que hacen o encargan o hacen brujería porque quieren subyugar a otra persona, porque quieren subyugar, porque quieren manipular a otra persona, porque quieren tenerlo como un títere, porque quieren tenerlo subyugado, sea en la parte mental o sea en la parte sentimental, de las dos formas. Quieren manipularlo como un títere o manipularla como un títere, no necesariamente a la pareja, puede ser un familiar, un amigo, un compañero, un hijo, no sé, al quien se te ocurra. Estos son los motivos básicos por el cual una persona puede hacer o encargar brujería. ¿Puede la brujería afectar a un cristiano? Bueno, ya les contesté, depende del crecimiento espiritual de ese cristiano, depende de la mentalidad de ese cristiano, depende de la voluntad de ese cristiano. Hay voluntades que son muy fuertes, que son muy difíciles de subyugar, muy difíciles de manipular, hay personas que son muy difíciles. Entonces, probablemente, y si esa persona, ese cristiano verdadero, está en santidad, probablemente no le puedan afectar las brujerías. ¿Cuáles son los tipos de brujería más común o los tipos de maleficio? Bueno, son 6 tipos, básicamente, que lo hemos hablado desde el comienzo del canal. El maleficio para dañar la salud de una persona, es decir, el maleficio de enfermedad. El maleficio para dañarle la economía, es el de ruina, el de pobreza a una persona. Maleficio para atormentar a otra persona, o brujería de tormento, si quieren llamarlo. El maleficio para dañar las relaciones, y el maleficio a muerte sería el último maleficio. También el maleficio de destrucción, que es para que la víctima se pueda ver envuelta en drogas, en alcohol, en homosexualidad, es decir, para destruir a la persona. Igual después vamos a hablar de cada tipo de brujería, cómo combatir, cómo destruir, cómo deshacer cada uno de los tipos de brujería. El grupo de cristianos que yo les decía que no pueden ser afectados, que no son afectados por brujería, son el grupo de cristianos que son fuertes mentalmente y espiritualmente, que tienen un crecimiento espiritual grande, que viven en santidad, que tienen una mente fuerte. Es aquel grupo de cristianos que no tiene nada pendiente, que ya han roto maldiciones generacionales, que están limpios, es decir, que no están en fornicación, que combaten los malos pensamientos continuamente, es decir, que transitan una vida de santidad y que no tienen ningún tipo de contaminación ni espiritual ni física. Son soldados y guerreros espirituales que han crecido, que están en un crecimiento constante espiritualmente, que viven en santidad y que tienen una mentalidad muy fuerte, una voluntad fuerte. Es muy poco probable, por no decir no van a ser afectados por ningún tipo de brujería, porque van a tener la armadura bien puesta. Y cuando tenemos la armadura bien puesta, no vamos a poder ser blancos de ataque del enemigo. La lectura de la Biblia, la oración constante, la vida en santidad, la armadura de Dios puesta, todas estas cosas hacen que las brujerías no entren en la vida de este grupo de cristianos. Y es un grupo de cristianos que sabe utilizar las armas espirituales. ¿Cómo se sabe cómo hacer guerra espiritual? Bueno, por eso yo les decía qué tan importante es el conocimiento, el hablar de estas cosas. Hay personas que tienen mucho miedo, que prefieren ignorar esto, que no quieren hablar de esto, que son temas tabú en canales cristianos. No hables del demonio porque le das mucho protagonismo, no hables de brujerías porque le das mucho protagonismo. Justamente este tipo de personas están haciendo lo que el maligno quiere, que se ignoren las cosas, que no se tenga conocimiento y que cristianos no sepan estas cosas y no sepan cómo usar las armas espirituales.
es fundamental utilizar las armas espirituales. ¿Cómo? Teniendo conocimiento. ¿Cómo? Aprendiendo sobre estas cosas y aprendiendo cómo defenderse. Por eso para nosotros es tan importante hablar sobre este tipo de cosas. Hablarlas, no esconder la cabeza, no mirar para el costado. No, hablarlas no es darle protagonismo al enemigo, no es darle protagonismo a la brujería. Es darle armas a los cristianos para poder defenderse de este tipo de cosas, de este tipo de ataques. Muchas veces los cristianos no saben a dónde recurrir. Sospechan que están siendo víctimas de brujerías y no saben a dónde recurrir. Y como hay canales, lugares, blogs, páginas, iglesias donde no se hablan de este tipo de cosas porque están prohibidas, terminan recurriendo a otro tipo de lugares donde se terminan desviando. Entonces, este video me está quedando muy largo. En el video complemento de Dailymotion les voy a hablar, yo les hablé recién del grupo de cristianos que no pueden ser afectados. Ahora vamos a hablar de aquel grupo de cristianos que sí pueden ser afectados. ¿Por qué un cristiano podría venir a ser afectado por brujería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de por qué un cristiano pueda llegar a ser afectado por brujerías? ¿Y cuáles son los síntomas que podrían hacer sospechar de que está siendo víctima de brujería? Nos vemos entonces en ese video complemento importantísimo en Dailymotion. Los espero. Muchísimas gracias por todo. Que Dios los bendiga a todos. Chao.